La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba, su eje social fundamental, la gente que quisiera cultivar alimentos y que no se le permite por una tenencia absurda, irracional e injusta, que hace que muchísimas hectáreas de tierra fértil de la mejor de Colombia solo sirvan de pastizales para que de vez en vez alguna vaca por allí pase, pudiendo generar muchísimo más empleo, pudiendo generar muchísima más riqueza, pudiendo hacer de Córdoba uno de los departamentos más ricos del país. Y hoy ostenta aún, se ha progresado niveles e indicadores de pobreza social, de carencias, de necesidades que aún falta por llenarse para que el pueblo de Córdoba y de Colombia sean realmente un pueblo libre. Hemos dicho que la libertad como concepto, como manera de sentir espíritus libres, necesita superar las necesidades fundamentales, materiales y espirituales de una sociedad. Sociedades con carencias en términos de comida, en términos de salud, en términos de educación y otros menesteres absolutamente fundamentales, no pueden ser libres. Lo que aquí ha traído este gobierno a muchísimos puntos del departamento de Córdoba, de Urabá, antioqueño, de Sucre y de otras regiones del Caribe, es precisamente libertad. Hemos traído libertad superando las necesidades vitales de mucha gente. Y aún hay que seguirlo haciendo. Aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud. Y el empeño en estos meses, señores ministros y ministras, es que hasta el último día, hasta la última hora y segundo, el gobierno se dedique completamente a superar necesidades del pueblo. Esa es la orden del presidente. Aquí, hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, todo el gobierno debe estar trabajando intensamente en sacar lo más posible adelante proyectos, soluciones, acercamientos a eso que yo llamo la libertad humana. Cereté es para mí un pueblo entrañable. Aquí nació mi padre. Mi abuelo nació en San Pelayo, por allá en 1898. Muchas veces he recorrido estas tierras y muy joven tuve la oportunidad de hablar con dirigentes campesinos que allá en Los Martínez y en otras regiones de este municipio nos hablaban de la reforma agraria. Ha tantos años que han pasado hablando de la reforma agraria. Por aquí fue que conocí la existencia de Juana Julia Guzmán, del Boche, de tantos dirigentes, y aquí también conocí lo que fue la masacre,
lo que fue el asesinato sistemático, el intento de acallar la reivindicación de un pueblo. Y me juré a mí mismo que algún día yo también sería partícipe de las soluciones, que de alguna manera llegaría el momento en que esa fuerza enorme, masiva del campesinado del departamento nos acompañaría para lograr una enorme transformación. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa transformación ha empezado en el departamento. Aún faltan cosas. Aún se vende el voto. Por una mano escribimos libertad, por la otra mano la acabamos, porque vender el voto es el camino más fácil, más rápido para ser esclavos. Vender el voto es vender el poder a alguien desconocido que con toda seguridad es un bandido y es un criminal. Se le vende el poder al criminal, y un criminal con poder no deja de ser un genocida. Por eso tanta muerte ha llegado en las últimas décadas a un departamento que, siendo alegre por cultura y vocación, terminó encerrado en muchas veredas, en muchos pequeños municipios, en sus propias casas, con familias llenas de miedo por quién podría llegar a altas horas de la noche para desocupar el pueblo, para desalojarlo y para dejar vecinos y vecinas tendidos en las aceras, como en tantos lugares de Córdoba y de Sucre sucedió. Sí, hubo una época en que las élites políticas y económicas de este departamento decidieron entregar sus hijas a los más criminales y decidieron entregar al pueblo a la masacre y al asesinato. Esos días han terminado. Ojalá de manera definitiva. No podemos volverlos a acompañar para que regresen en días y noches del departamento de Córdoba. Hoy las bandas de nuevo tocan, hoy de nuevo se baila, hoy de nuevo hay sonrisas anchas en el rostro de la gente humilde del departamento, toda gente trabajadora. Desde que entregamos el primer lote, Felipe, el primer lote para el campesinado, desde que abrimos las primeras cercas para que pudiera pasar libre el campesinado a reconocer de nuevo la posesión sobre la tierra, desde que se sembraron los primeros cultivos de alimentos, desde que fuimos andando municipio por municipio, Tierra Alta, Libertador, Ayapel, y llegamos hasta mi tierra, Ciénaga de Oro y Cereté, y terminamos ahora en el Bajo Sinú, haciendo una obra que tiene que ver tanto con la justicia social como con la justicia climática. Dos justicias al mismo tiempo. Y es que para hacer una hay que hacer la otra. Aquí estamos escribiendo unas páginas en donde le enseñamos al mundo que si queremos justicia climática, hay que construir justicia social. Estamos enseñándole al mundo que la crisis climática afecta de primer grado, en primer lugar, a la gente pobre, que esto ocurrirá en todo el mundo,
que la crisis climática, si no la detenemos en esta generación, traerá más hambre para el mundo, ya no por centenares de millones de personas, sino por miles de millones de personas. La crisis climática no la detenemos solamente en Colombia. Hay que dejar de consumir petróleo, carbón y gas en todo el mundo para que logremos detener el colapso. Y seguramente si lo logramos, cada vez se necesitará más comida, alimentos en las cenas, en las neveras, en las casas de los hogares de todo el mundo. Por tanto, la oportunidad de Córdoba, del valle fértil de su río Sinú y del San Jorge, de las tierras que pueden dar muchísima comida, no solo a Colombia, sino a la humanidad misma, abren las posibilidades de riqueza, que no es mala vida, sino buena vida por el trabajo, y que no es para unos pocos apenas, sino que es para la totalidad de la sociedad. Las posibilidades de Córdoba son enormes en el futuro de Colombia y en el futuro de la humanidad. Si somos capaces de ser libres, si somos capaces a través de la unidad y la organización de la gente, de ponernos de pie, de mirar altivos de frente, de sabernos un pueblo capaz de transformar las cosas. Hoy sabemos que la triste posesión desigual de la tierra en el departamento, que viene de generaciones de ciclos atrás, se puede cambiar. Este gobierno ha demostrado que puede hacer la reforma agraria, que no es una consigna que gritaba tanta gente que después fue asesinada, sino que la volvemos una realidad. Y estamos entregando tierra y al mismo tiempo le estamos devolviendo tierra al agua. Dos justicias: justicia con la gente trabajadora campesina, con el pescador, y justicia con el agua. Ya nos dimos cuenta que una de las crisis provocadas en el clima, que nos trajo como nunca antes tanta lluvia, el frente ártico frío por el norte y el frente antártico frío por el sur, y el choque llenó de agua las nubes, y el embalse de Urrá, que no habían desocupado por codicia, terminó volviéndose en un complique más de la situación de catástrofe que sufrió la región y la población de Córdoba. Hoy sabemos que esa catástrofe fue más grave de lo que debía ser, no solo por la crisis climática, sino por la injusticia social en Colombia, la injusticia social en Córdoba. Claro es que se apropiaron de las ciénagas, las desecaron con diques mal hechos, dejó de fluir el agua por las quebradas, los caños, los ríos, y las mismas ciénagas se volvieron haciendas para vacas y a veces haciendas para búfalos. Pues el agua no llegó a la ciénaga, llegó a los barrios de Montería, anegó la tierra campesina, se desbordó en donde se cultivaban alimentos y empezamos a padecer hambre en medio de una tierra fértil. Lo que ha hecho la ANT, la UNGRD, el Ministerio de Agricultura, la SAE,
y muchas instituciones del Estado aquí es devolver a su causa natural el agua y es devolver las tierras desecadas al campesinado que necesita la tierra. Por eso saldrá otra Córdoba de estos días, no solo por los votos. Allá los que vendieron ese voto para volvernos esclavos. La gran transformación va a surgir de solucionar la catástrofe climática, porque sabemos ya muy bien que la solución a ese agua elevada en el nivel, hundiendo pueblos y gentes y animales y cultivos, implica volver a abrir los diques, volver a abrir los caños, volver a abrir los ríos y volver a hacer que el agua vuelva a lo que eran las ciénagas, Corralito, Berlín, la Ciénaga Grande y otras. Hoy aparecen ante nuestros ojos. Las bandadas de patos regresarán, las bandadas de animales nómadas volverán. La inmensa biodiversidad natural del departamento se revitalizará y en medio de eso, de esa exuberancia natural, volverá la diversidad humana, las etnias diferentes, los tonos de piel cambiantes como el arco iris, las lenguas, la cultura, la música, muchísima educación, y el pueblo de Córdoba podrá ser el pueblo más feliz de Colombia y quizás el pueblo más feliz y libre de la humanidad. Aquí dejo firmada la ley de jurisdicción agraria. Faltarán más cosas. Hay que completar una legislación que surgió para hacer la paz y que está en favor del campesinado de Colombia, que cuando hayan conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada, el camino de la solución. Que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso. Y aquí firmamos esa ley, comienza a actuar, echa para adelante desde el día de hoy. Buen viento y buena mar le deseamos. Y aquí también entregamos 3.000 hectáreas de nuevos predios. Yo le pedí a Felipe que no nos fuéramos sin que llegáramos a la hectárea 100.000 efectivamente entregada al campesinado. Tienen razón en una crítica que nos hacen, que hemos logrado captar tierras, sea compradas, sea recuperadas porque eran de la nación, sean de los narcos que a través de la justicia terminaron en propiedad pública. Más de 700.000 hectáreas en todo el país. Es una cifra ya grande, importante desde el punto de vista de la paz. Hablar ya de más de 700.000 hectáreas es la cuota inicial fundamental de la justicia social en Colombia y de la superación de la pobreza. Pero tiene que ser entregada al campesinado. Y ahí tenemos problemas. El número queda de hectáreas en el gobierno, en el fondo de tierras, pero tiene que quedar en las manos callosas, sufridas, de la campesina y del campesino cordobés. Y por tanto,
No nos puede pasar una desgracia, que el pueblo, como me sucedió en Bogotá alguna vez, devuelva el poder a los que quitaron la tierra y entonces las 700,000 hectáreas van a desaparecer de nuevo en manos de los senadores políticos ligados a las mafias armadas y criminales. No trabajamos para ellos. Y la manera más eficaz es que esa tierra cuanto antes pase a manos campesinas, y es con la organización del mismo campesinado como podemos acelerar el tiempo, de tal manera que antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista que pase de 700,000 a 3 millones de hectáreas. Pero sea lo que sea, la tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro gobierno, el de Petro, el gobierno del cambio, el gobierno de la esperanza, y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad. Eso es una orden, Felipe. No importa la crítica de la prensa, si tiene que tener 12,000 personas para lograr que esas 700,000 hectáreas pasen a dueños del pueblo, a dueñas fundamentalmente del pueblo, hágalo. Que no nos quedemos sin una hectárea entregada. Le agradezco al pueblo de Cereté su presencia, su paciencia para recibirme. Ojalá un día de esto nos podamos comer por ahí un carnero asado bien chévere, sudado, me gusta más, en el jugo de coco y con más despacio, para poder hablar con calma de los problemas del pueblo. Gracias, muy amables, pueblo de Cereté. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.